Acomódese bien, compadre. Arrime su silla al calor de este fuego que parece querer contarnos sus propios secretos. Y échese un trago de este mezcal de olla, del que raspa la garganta y despierta las verdades dormidas. La noche en la Sierra de Durango no es como en otras partes. Aquí el viento no sopla, el viento murmura. Y si uno pone atención, puede escuchar los ecos de las herraduras golpeando las piedras de caminos que ya nadie recorre. Usted sabe, y si no lo sabe yo se lo digo, que nuestra historia está escrita con sangre. Sí, pero también con el sudor de bestias que fueron más nobles que los hombres que las montaban. Hoy le voy a hablar de una injusticia que hace que hasta las piedras lloren cuando se acuerdan. Le voy a contar la historia del silencio. Mire usted, compadre, que en los libros de texto, esos que escriben los catrines en la capital, se habla de batallas, de tratados y de héroes de mármol. Pero no dicen ni una palabra de lo que pasó en aquel invierno de 1915, en un pueblito perdido entre los riscos de la sierra, un lugar donde el hambre ya no dolía porque se había vuelto costumbre. Ahí, entre el polvo y la pólvora, se llevó a cabo el acto más vergonzoso que pueda imaginar la mente humana. Un consejo de guerra contra un animal. Sí, como lo oye, compadre. Sentaron a juicio a un caballo tordillo, un cuaco que por no tener, no tenía ni un relincho de sobra, y lo condenaron a muerte por traición a la patria. Pero déjeme pintarle la escena, que yo la tengo grabada aquí, detrás de los ojos, como si hubiera pasado ayer. Imagine que el sol apenas quiere asomarse por detrás de los picachos de la sierra. Un sol pálido, frío, que no calienta, sino que nomás alumbra la miseria. En el centro de la plaza, frente a la iglesia que tenía las paredes agujereadas por la metralla, hay un pelotón de fusilamiento. 6 soldados, con los uniformes deshilachados, con las caras curtidas por el sol y el alma endurecida por la matanza, sostienen sus rifles Mauser. El metal de las armas brilla con una crueldad que espanta. Y frente a ellos, amarrado a un poste de mezquite que parece un brazo retorcido saliendo de la tierra, está el silencio. Era un tordillo, compadre, pero no un tordillo de esos que lucen en los desfiles, redondos y brillantes. No, señor. Este era un caballo flaco, de esos que llaman huesudos, con las costillas marcadas como las cuerdas de una guitarra vieja. Tenía el pelo lleno de cicatrices, marcas de latigazos, de rozaduras de silla mal puesta, de balas que lo habían buscado y que nomás le habían dejado el recuerdo en la piel. Pero lo más impresionante, compadre, eran sus ojos. Eran unos ojos grandes, oscuros, cargados con una sabiduría que no le pertenece a este mundo. El caballo no temblaba, no rascaba la tierra con el casco, no tiraba mordidas. Simplemente estaba ahí, plantado, mirando al vacío con una dignidad que hacía que los soldados no pudieran sostenerle la vista. El general a cargo, un hombre de apellido Santoscoy, que tenía el corazón más negro que el hollín de una locomotora, caminaba de un lado a otro haciendo sonar sus espuelas de plata. Aquel hombre odiaba al animal. Lo odiaba con ese odio que los hombres pequeños le tienen a las cosas que no pueden dominar. Santoscoy gritó con una voz que quería sonar a trueno, pero que solo era un chillido de soberbia. ¡Preparen! En las sombras de los portales, el pueblo entero estaba mirando. Hombres con el sombrero en la mano, mujeres con el rebozo apretado en la boca para no soltar el grito, niños que no entendían por qué iban a matar al amigo que les había cargado la leña tantas veces. Todos lloraban, compadre, pero lloraban en silencio, porque en esos tiempos, un suspiro de más podía costarle a uno el paredón. Sabían que ese animal no era un traidor. Sabían que su único crimen había sido ser más justo que el coronel que lo montaba. Usted se preguntará, ¿cómo es que un caballo traiciona a una revolución? Pues mire, compadre, que la historia empezó días atrás, en la batalla del Espinazo del Diablo.
El coronel Valderrama, un hombre despiadado que disfrutaba más con el degüello que con la victoria, montaba el silencio. Valderrama quería pasar a la historia como un carnicero, y esa tarde ordenó una carga de caballería contra un grupo de prisioneros desarmados y familias que huían por un cañón. El coronel le hundió las espuelas a El Silencio hasta que el fuste de la silla se manchó de sangre. Le gritó, le pegó con el látigo, le exigió que se lanzara sobre la gente inocente. ¿Y qué hizo el cuaco, compadre? Se quedó plantado. Se quedó como si sus patas hubieran echado raíces en la piedra misma de Durango. No se movió ni un milímetro hacia adelante. El coronel bufaba de rabia. La gente corría y se salvaba gracias a que el caballo se negó a obedecer. Valderrama, en su humillación, después de que los prisioneros escaparon, mandó arrestar al caballo. Lo acusó de cobardía, de insurrección, de estar en convivencia con el enemigo. Hágame usted el favor, como si el animal supiera de bandos. Pero El Silencio no se movía por miedo a las balas, porque ese caballo había estado en 1000 batallas. Se movía por justicia. El animal sintió la maldad en las espuelas de su jinete y decidió que su lomo no sería cómplice de una matanza. Por eso lo llamaron traidor, porque tuvo más conciencia que los que llevaban los galones en el hombro. Ahora, vuelva conmigo a la plaza, compadre. Sienta el frío de la mañana y el olor a tierra mojada. El general Santoscoy volvió a gritar. ¡Apunten! Se oyeron los clics metálicos de los cerrojos de los rifles. 6 balas en la recámara. 6 sentencias de muerte apuntando al pecho del tordillo. El caballo levantó un poco la cabeza. Olfateó el aire, quizá buscando el olor de la alfalfa o el agua clara de un arroyo que ya no volvería a ver. Pero no bajó la mirada. Miró al pelotón con una paz que era más fuerte que cualquier Mauser. Mire, compadre, yo me pregunto, ¿qué pasa por la mente de un animal en ese momento? ¿Sabrá que está muriendo por un principio que los hombres olvidamos tan fácil? Yo creo que sí. Yo creo que El Silencio sabía que si daba un paso atrás, o si relinchaba de miedo, les daría la victoria a sus verdugos. Por eso se quedó así, mudo, dándole nombre a su propia leyenda. Su quietud era un grito de rebeldía que retumbaba en toda la sierra. Estaba diciendo que hay cosas que no se venden, ni por la mejor pastura, ni por el miedo al plomo. A veces, la vida nos pone en ese mismo lugar, ¿verdad, compadre? Nos empuja el mundo, nos pican las espuelas de la necesidad o de la maldad de otros, y nos obligan a hacer cosas que nos ensucian el alma. Y es difícil, ¡ay, qué difícil es quedarse quieto! Es más fácil galopar hacia el abismo con tal de no sufrir el castigo. Pero El Silencio nos estaba dando una lección. Prefirió el poste de mezquite y las balas antes que traicionar la pureza de su instinto. Dígame usted, compadre, ahora que me escucha bajo este cielo estrellado, ¿alguna vez ha tenido usted que ser como ese tordillo? ¿Ha sentido el acero frío de la injusticia apuntándole al pecho y ha preferido quedarse plantado en su verdad? Porque mire que de nada sirve tener las espuelas de oro si el camino que recorremos está lleno de infamia. Cuénteme, compadre, que aquí entre nosotros no hay secretos. ¿Ha preferido el castigo antes que traicionar sus principios? Mientras usted piensa en su respuesta, déjeme decirle que este relato apenas comienza, porque lo que pasó cuando el general dio la orden de fuego, eso, compadre, es algo que no le han contado a nadie fuera de estas montañas. Es algo que cambió la historia de la sierra y que nos enseñó que el silencio de un caballo puede ser más ruidoso que el cañón más grande de la División del Norte. Así que hágame el favor, compadre. Si le late el corazón con estas crónicas, si siente que la sangre de nuestra tierra le corre por las venas cuando hablamos de estos cuacos de leyenda, déjeme un comentario aquí abajo. Cuénteme su historia, que yo lo escucho
como el poste de mezquite escuchó el último aliento del tordillo. Dele un me gusta a este relato, para que otros también se enteren de que en Durango hubo un caballo que fue más hombre que muchos hombres. Y no se olvide de suscribirse a este rincón de crónicas, porque aquí las leyendas no mueren. Nomás se quedan esperando a que alguien las vuelva a contar, para que sigan cabalgando en la memoria de nuestro pueblo. ¿Está listo para saber qué pasó después? ¿Para conocer cómo el sacrificio de un animal puso de rodillas a un ejército entero? Pues espérese tantito, compadre. Eche otro trago, que la noche es larga y el silencio todavía tiene mucho que decirnos sin pronunciar una sola palabra. El aire en la plaza parecía haberse congelado. El general Santos Coy tenía el brazo levantado, listo para bajarlo y dar la orden de fuego. Pero algo extraño estaba pasando. Los soldados del pelotón, hombres que habían matado a cientos sin pestañear, tenían las manos temblorosas. Sus dedos, acostumbrados al gatillo, se sentían pesados como el plomo. Uno de ellos, un muchacho joven que apenas le salía el bigote, bajó un poco el rifle. Sus ojos se encontraron con los del caballo tordillo y vio algo ahí que le revolvió las entrañas. No vio a una bestia, compadre. Vio una inocencia tan pura que el rifle le pesó como si cargara con todos los pecados del mundo. «¡Mantengan la puntería, carajo!», rugió Santos Coy, dándose cuenta de que el miedo a la justicia del caballo era más fuerte que el miedo a su autoridad. El silencio, amarrado al mezquite, exhaló un vaho largo que se disolvió en el frío de Durango. Fue como un suspiro de resignación, pero también de triunfo. Estaba ahí, herido, flaco, condenado, pero en ese momento él era el único ser libre en toda la plaza. Los soldados eran esclavos de sus órdenes. El general era esclavo de su odio. El pueblo era esclavo de su temor. Pero el caballo era dueño de su silencio. Imagine usted el peso de ese momento, compadre. El crujido de las botas de cuero en la tierra seca, el gemido ahogado de una mujer en las sombras, el martilleo de los corazones que latían al unísono con el tic-tac de la muerte. La historia de México se ha forjado así, en momentos de una tensión que parece que va a romper el cielo. Y ahí, en medio de todo, un animal que no entendía de leyes ni de traiciones, pero que entendía todo sobre la dignidad. Usted sabe, compadre, que un caballo tordillo es como una nube que ha bajado a la tierra. Sus manchas grises sobre el blanco son como el mapa de los dolores de nuestra sierra. Y el silencio llevaba ese mapa grabado en el lomo. Cada cicatriz era una batalla, cada marca era un camino recorrido. Había cargado soldados heridos a través de ríos crecidos. Había galopado días enteros sin agua para llevar avisos de vida o muerte. Había sido el calor de muchos hombres en las noches heladas de la montaña. ¿Y cómo le pagaban? Con un poste de mezquite y 6 balas de Mauser. Pero el orgullo de un cuaco de ley no se rompe con plomo. Mire usted el poste de mezquite, viejo y retorcido. Dicen que ese árbol todavía está ahí en Durango y que si uno le pone el oído al tronco, se oye un latido. Es el latido de un corazón que se negó a ser cobarde. Es el latido de un animal que prefirió el juicio del acero antes que la infamia del galope injusto. Santos Coy bajó el brazo. La orden estaba en la punta de su lengua. Pero antes de que pudiera decir «fuego», pasó algo que no estaba en el libreto de los hombres. El silencio relinchó. Pero no fue un relincho de dolor ni de súplica. Fue un sonido profundo, ronco, que pareció salir de las entrañas mismas de la Sierra Madre. Fue un relincho que sonó a trueno, a libertad, a un «aquí estoy, y de aquí no me muevo». Fue tan potente que los soldados dieron un paso atrás y el general se puso pálido, como si hubiera visto a la mismísima muerte cabalgando hacia él. En ese relincho, compadre, el silencio les gritó su verdad a todos.
Les dijo que la traición no era suya, sino de los que usaban la fuerza para oprimir al débil. Les dijo que su vida no valía nada comparada con el honor de su quietud. Y fue en ese instante cuando el pueblo, viendo el valor del animal, empezó a salir de las sombras. Primero 1, luego 10, luego todos. Rodearon al pelotón, no con armas, sino con su presencia. Eran una muralla de sombreros de paja y rebozos negros. «Si matan al caballo, nos matan a todos», dijo una voz vieja desde la multitud. Santoscoy estaba fuera de sí. Su cara era una máscara de furia y desconcierto. ¿Cómo podía un caballo levantar a un pueblo? ¿Cómo podía el silencio de una bestia romper el orden militar? Pero ahí estaba la realidad, compadre. La realidad de nuestra tierra, donde lo imposible se vuelve cotidiano cuando la justicia se asoma. Dígame, compadre, ¿no siente usted cómo se le pone la piel de gallina? ¿No siente que la historia del silencio es también la historia de muchos de nosotros que hemos estado amarrados a un poste, esperando que el mundo nos juzgue por hacer lo correcto? Yo sé que sí. Por eso le pido, compadre, que no se quede callado. Deje su huella en este relato. Escriba en los comentarios: yo también soy el silencio. Si alguna vez ha preferido callar y aguantar, antes que ser cómplice de una injusticia. Y mire usted, que todavía falta saber qué pasó con los rifles. ¿Se atrevieron a disparar? ¿Tuvo Santoscoy el valor de manchar el suelo de Durango con la sangre de un justo? Ay, compadre, eche otro trago, que lo que sigue es la parte que hace que a uno se le hinche el pecho de orgullo mexicano. Porque esta no es solo la historia de un caballo condenado, es la crónica de un pueblo que aprendió a hablar a través del silencio de un cuaco de ley. Suscríbase, compadre, dele al me gusta, no se me distraiga, que las leyendas de nuestra sierra son el alimento del alma, y yo tengo todavía mucha leña que echarle a este fuego de recuerdos. Vamos a ver si el general Santoscoy se atrevió a cruzar la línea, o si el Tordillo ganó su última batalla sin mover una sola pata. Mire usted, compadre, cómo es la vida. El general Santoscoy, con el brazo bajado y la cara descompuesta, miraba a la multitud. Tenía el poder de las armas, pero se sentía impotente. Los soldados del pelotón bajaron los rifles uno por uno. No podían disparar. No era insubordinación, compadre. Era algo más profundo. Era el respeto sagrado que el hombre de campo le tiene a la nobleza de la bestia. El silencio, frente a ellos, seguía inmóvil, con la frente en alto, el tordillo más gallardo que se haya visto en la sierra de Durango, a pesar de su flacura y sus cicatrices. En ese momento, el aire de la sierra trajo un aroma a pino y a libertad. El consejo de guerra había terminado, pero no con una descarga de fusiles, sino con una lección de hombría que les dio un animal. Santoscoy, dándose cuenta de que ya no tenía ejército ni autoridad en ese lugar, dio media vuelta y se perdió entre las calles del pueblo, huyendo de la mirada del tordillo y del juicio de la gente. El pueblo se acercó al poste de mezquite. Desataron a el silencio con manos temblorosas y gestos de cariño. El caballo no salió corriendo. Caminó despacio entre la gente, dejándose acariciar el testuz, aceptando el agradecimiento silencioso de un pueblo que, gracias a él, había encontrado su propia voz. Usted se preguntará, compadre, ¿qué fue del silencio? Dicen que se perdió en la inmensidad de la sierra, que volvió a ser libre, cabalgando por los picachos donde no llegan los hombres ni sus guerras. Dicen que en las noches de luna clara se ve una sombra tordilla recorriendo las cumbres de Durango. Pero lo más importante, compadre, es que su historia se quedó aquí, con nosotros. ¿Alguna vez ha tenido usted que quedarse quieto mientras el mundo le empuja al abismo? ¿Ha preferido el castigo antes que traicionar sus principios? Si es así, compadre, usted es de la estirpe del silencio.
Usted sabe que la verdadera fuerza no está en el galope desenfrenado, sino en la capacidad de mantenerse firme en la justicia. Por eso, compadre, le pido que no deje que esta historia se pierda como el humo del mezcal. Dele un me gusta a este relato. Comparta la dignidad de este tordillo con sus amigos, con su familia, para que todos sepan que en Durango el silencio fue más fuerte que el acero. Y si todavía no se ha suscrito a este rincón de crónicas, hágalo ahora mismo. Aquí siempre habrá un lugar para las leyendas que nos hacen sentir orgullosos de nuestra tierra y de sus valientes, ya sean de 2 o de 4 patas. Yo me despido por ahora, compadre, pero quédese con el ejemplo del silencio. Cuando el mundo le grite que galope hacia la infamia, quédese plantado como una piedra. Mire al horizonte con la frente en alto y recuerde que su dignidad es el poste de mezquite que nadie puede derribar. Hasta la próxima crónica, compadre. Que la sombra de los grandes caballos de nuestra historia le cuide el camino. Échele otra leña al fogón, compadre, que el aire de la sierra se está poniendo pesado y el frío de Durango no perdona a los que tienen el alma descubierta. Acerque su jarro, que el mezcal todavía tiene cuerpo, y la historia que le estoy contando apenas está soltando sus primeras verdades. Ya le hablé de aquel paredón injusto, de los fusiles temblorosos y del tordillo que se plantó como un roble frente a la muerte. Pero para entender el temple de ese animal, para comprender por qué prefirió el plomo antes que la infamia, hay que irse atrás, muy atrás, a una noche donde el cielo se puso negro y la tierra pareció contener el aliento. Vamos a hablar del pacto de las sombras, del origen del silencio y del hombre que le dio un motivo para no rendirse nunca. Mire usted, compadre, que la naturaleza tiene sus caprichos. El silencio no nació en un pesebre de lujo, ni bajo el cuidado de veterinarios catrines. Nació en una noche de eclipse, una de esas noches donde la luna se tiñe de sangre y los viejos dicen que el diablo anda suelto por los potreros buscando qué llevarse. Fue en un corral de piedra de una hacienda abandonada, un lugar donde el abandono era el único dueño. El potrillo salió a la luz, o más bien a la oscuridad de ese eclipse, siendo una piltrafa gris, pequeño, con las patas temblorosas como ramas de sauce y los ojos velados por la debilidad. Nadie daba un centavo por él. Los capataces decían que era una pérdida de tiempo, que era un animal nacido bajo mal agüero y que lo mejor era darle un golpe de gracia para que no sufriera, o dejarlo que los coyotes hicieran su oficio antes del amanecer. Pero ahí estaba Gabino, compadre. Gabino era un mozo de cuadra, de esos hombres que parece que están hechos de la misma tierra que pisan. Era un paria, un hombre sin apellido, y con la espalda doblada de tanto cargar pecados ajenos. Apenas tenía para comer. Sus ropas eran puros remiendos, y sus manos estaban curtidas por el roce de las sogas y el frío de la intemperie. Gabino no tenía familia, no tenía tierra, no tenía nada más que su sombra. Pero cuando vio a aquel potrillo tordillo, solo y despreciado en el rincón del corral, sintió que se estaba mirando en un espejo. «Tú y yo somos del mismo barro, muchacho», dicen que le susurró Gabino aquella noche, mientras le cubría el cuerpo con un sudadero viejo de yute para quitarle el frío del eclipse. Y ahí empezó el pacto, compadre. Un pacto que no se firmó con tinta, sino con paciencia y con rastrojo compartido. El potrillo estaba enfermo de sarna, con la piel irritada y el espíritu roto antes de empezar a vivir. Gabino, con esa sabiduría que solo tienen los que han sufrido mucho, se dedicó a curarlo. No usó medicinas caras, usó manteca de cerdo mezclada con azufre y el calor de sus propias manos. Todas las noches, después de que los patrones se dormían, Gabino se metía al jacal donde guardaba al animal. Le limpiaba las llagas con una delicadeza que ya quisiera un cirujano, y mientras lo hacía, le hablaba al oído. «Usted sabe, compadre, que los caballos escuchan lo que el hombre calla». Gabino no le gritaba órdenes, le contaba sus penas, le hablaba de la sierra,
Le decía que el mundo era un lugar cruel, pero que mientras estuvieran juntos, la soledad les tendría respeto. Cuando los truenos de las tormentas de Durango hacían temblar las láminas del establo y los demás caballos relinchaban de puro terror, Gabino se sentaba junto al potrillo, le ponía la mano en el cuello y le decía: «Tranquilo, Tordillo, que el ruido es solo viento, pero nosotros somos de piedra». Así creció el silencio. No creció bajo el látigo ni bajo la espuela. Aprendió que la mano del hombre no solo sirve para golpear, sino para ofrecer un puñado de alfalfa o una caricia en el testuz. El caballo desarrolló una lealtad que los jinetes de la Revolución nunca pudieron entender. Mire usted qué cosa más rara, compadre. El Tordillo no respondía a las riendas. Usted podía jalarle el bocado hasta sacarle sangre, y el animal no se movía si él no quería. Él no respondía al acero, respondía al latido del corazón de Gabino. Si Gabino estaba tranquilo, el caballo era una seda. Si Gabino sentía miedo, el caballo se ponía tenso como cuerda de violín. Eran dos parias en un mundo que se estaba cayendo a pedazos, compadre. La revolución estalló y la sierra se llenó de fuego y de gritos. Los ejércitos pasaban por las haciendas llevándose lo que encontraban: granos, hombres y, sobre todo, caballos. Gabino y el silencio sobrevivieron a base de esconderse en las barrancas más profundas, comiendo rastrojo seco y bebiendo agua de los charcos que dejaba la lluvia. Sobrevivieron a base de fe, compadre, de esa fe ciega que solo tienen los que ya no tienen nada que perder. Gabino le enseñó al caballo que el respeto no se gana con la fuerza, sino con la presencia. Le enseñó que un hombre de ley se reconoce por su palabra y un caballo de ley se reconoce por su quietud. Por eso, cuando el Tordillo por fin alcanzó su tamaño, aunque seguía siendo flaco y lleno de las cicatrices de la sarna y del hambre, tenía un porte que ya quisieran los sementales de las mejores yeguadas. No era la belleza de la carne, compadre, era la belleza del espíritu. Pero el mundo es envidioso de la pureza, ¿verdad? Un día, una partida de revolucionarios al mando del coronel Valderrama llegó a la barranca donde se escondían. Valderrama, un hombre que medía la hombría por el tamaño de sus pistolas y la sumisión de sus subordinados, vio al Tordillo y se le antojó. Vio en la mirada del caballo algo que él nunca tendría: paz, y decidió que se lo llevaría. Gabino intentó defenderlo, lloró, suplicó, dijo que el caballo era su vida. Pero en esos tiempos, la vida de un mozo no valía más que un cartucho quemado. «Este cuaco es mucho para un muerto de hambre como tú», le dijo Valderrama mientras le daba un culatazo en la frente que lo dejó sangrando en la tierra. Se llevaron al silencio a la fuerza. El caballo relinchaba buscando a su amigo, pero Gabino se quedó ahí, tirado en el polvo, viendo cómo se llevaban la única luz que había tenido en su vida. Sin embargo, el pacto de las sombras no se rompió, compadre, porque Gabino le había sembrado una semilla en el alma al Tordillo, la semilla de la justicia. El caballo se llevó consigo las palabras de Gabino, la calidez de su mano y la enseñanza de que no se debe galopar hacia la infamia. Ahora dígame usted, compadre, mientras el mezcal le calienta las venas, ¿no cree usted que las conexiones más fuertes son las que se forjan en la oscuridad? ¿No ha sentido usted alguna vez que su lealtad no es hacia un bando o hacia un jefe, sino hacia aquel que le tendió la mano cuando usted no era más que una piltrafa? Cuénteme, que yo sé que en su historia también hay un Gabino o un Tordillo que le enseñó lo que es el verdadero respeto. Imagine a ese caballo, compadre, en medio de los cuarteles, rodeado de violencia, de gritos y de hombres que solo sabían usar el látigo. El silencio se ganó su nombre en esos días porque nunca relinchaba en los establos, nunca pedía nada, nunca se quejaba. Pero tampoco obedecía. Los jinetes intentaban domarlo a golpes, pero el Tordillo se ponía como una roca. Solo cuando Valderrama, con su soberbia, lo montaba y lo obligaba a ir a la batalla, el caballo iba, pero iba con la tristeza cargada en el lomo,
esperando el momento de demostrar de quién era realmente. Porque usted debe saber, compadre, que un caballo que ha aprendido a escuchar el corazón de un hombre bueno, nunca aceptará las espuelas de un hombre malo. El pacto que Gavino hizo con el potrillo en aquella noche de eclipse fue una promesa de dignidad, y esa promesa fue la que se mantuvo viva hasta llegar a aquel paredón de fusilamiento en 1915. ¿No le parece épico, compadre? Dos parias, un mozo de cuadra y un caballo sarnoso, dándole una lección de moral a los generales de la revolución. Así es nuestra gente, compadre. Así es nuestra tierra. Por eso le pido que no deje de escuchar, que lo que sigue es donde el pacto de las sombras se convierte en luz y donde el sacrificio de Gavino florece en el valor del tordillo. Deme su opinión, compadre. Escriba aquí abajo: la lealtad no se compra. Si usted cree que el vínculo entre Gavino y el silencio es más fuerte que cualquier cadena de hierro. Y no se olvide de compartir este relato, porque en un mundo donde todos quieren ser patrones, hace falta recordar la grandeza de los que, como Gavino, saben hablarle al oído a la vida con la mano extendida. Suscríbase, compadre. No me deje solo en esta vereda de recuerdos. Eche otro trago, que la noche apenas empieza a revelar sus secretos más profundos. Y el silencio todavía tiene que enfrentar su destino final. Vamos a ver cómo ese rastrojo y esa fe se convirtieron en el acero que detuvo las balas de un pelotón. Mire usted las brasas, compadre, cómo brillan antes de hacerse ceniza. Así brillaba la mirada del silencio cuando recordaba a Gavino en medio de la guerra. Dicen que el caballo, en las noches de guardia, se quedaba mirando hacia la barranca de donde lo sacaron, como si pudiera ver la sombra de su amigo esperándolo. Valderrama pensaba que lo tenía dominado, pero el coronel no sabía que estaba montando una bomba de tiempo de pura dignidad. Gavino, por su parte, nunca dejó de buscarlo. Se dice que andaba tras las huellas del ejército, camuflado entre la soldadesca, como un fantasma que busca su otra mitad. Se alimentaba de raíces y de la esperanza de volver a poner su mano en el cuello tordillo. Eran dos parias, compadre, pero dos parias que tenían una cita con la historia. ¿Usted cree en el destino, compadre? Yo creo que el destino es solo el nombre que le damos a la terquedad del corazón. Y el corazón de Gavino y el de El Silencio eran los más tercos de todo Durango. Por eso, cuando llegó el momento de la carga en el espinazo del diablo, el caballo no dudó. No fue cobardía, fue la memoria de Gavino que le gritó desde el fondo de su sangre: no galope sobre la inocencia, tordillo. Quédese conmigo, compadre, que lo que viene ahora es el choque de esos dos mundos, el mundo del látigo y el mundo de la mano extendida. Vamos a ver cómo terminó aquel pacto de las sombras y por qué, 100 años después, seguimos hablando de un caballo que prefirió ser fusilado antes que olvidar a quien lo curó de la sarna con pura fe. ¿Está listo para la verdad completa? Pues apriete el jarro, que la historia se va a poner tan fuerte como este mezcal que nos estamos bebiendo. Vámonos, compadre, que el tordillo ya está amarrado al poste y el general ya dio la orden. Échele otra leña al fuego, compadre, que el aire de la sierra se está poniendo tan helado que parece que el aliento se nos va a convertir en cristal antes de llegar al suelo. Acerque su jarro, que este mezcal de Durango es el único que tiene la fuerza para desatar los nudos de la garganta cuando uno se dispone a hablar de las bajezas de los hombres. Ya le conté cómo aquel potrillo tortillo nació bajo la sombra de un eclipse, y cómo Gavino, ese mozo de alma limpia, lo rescató de la miseria a punta de paciencia y rastrojo. Pero usted sabe bien, y si no lo sabe, se lo grabo de una vez en el entendimiento, que en este mundo de injusticias, la luz atrae a los bichos más ponzoñosos. Y la tragedia del silencio no fue su flacura ni su origen humilde, sino que se cruzó en el camino de un hombre que tenía el alma más seca que un desierto de sal: el coronel Valderrama. Mírelo ahí, compadre, en la memoria de los que sobrevivieron para contarlo. Valderrama no era de esos revolucionarios que buscaban un pedazo de tierra para sembrar esperanza.
No, señor. Valderrama era de esos que se metieron a la bola para tener permiso de ser crueles. Era un hombre que medía su valor por el número de viudas que dejaba a su paso. Un tipo que cargaba una mirada tan pesada que hasta los perros se escondían cuando lo oían llegar. Vestía siempre de gala, con los galones relucientes y las botas de cuero de cabritilla que nunca parecían tocar el lodo de las trincheras. Pero detrás de todo ese brillo, compadre, habitaba una sombra que disfrutaba con el dolor ajeno. En aquel invierno de 1915, Valderrama andaba preparando lo que él llamaba su próxima hazaña. No era una batalla contra un ejército de verdad. ¿Qué va? Eso le daba miedo. Lo que él quería era entrar a sangre y fuego en un pueblo rebelde allá en lo más profundo de la quebrada. Un pueblito de gente humilde que cometía el pecado de curar y esconder a las familias de los perseguidos. Valderrama quería borrar ese pueblo del mapa para dar una lección, para que todos supieran que bajo su mando, la compasión era un delito. Pero para entrar en esa Sierra Madre, compadre, donde los caminos son apenas una raya en el abismo y las subidas le revientan el corazón a cualquier bestia, el coronel necesitaba un caballo que tuviera una resistencia infinita. Necesitaba un arma que no se cansara, un cuaco que pudiera galopar sobre las piedras afiladas sin dar un mal paso. Y así fue como llegó a la barranca donde Gavino escondía su tesoro. Imagine la escena, compadre, porque a mí todavía me hierve la sangre cuando la pongo en mi mente. Gavino estaba dándole de comer a El Silencio, hablándole bajito como siempre, contándole que ya pronto pasaría el peligro, que volverían a los campos de alfalfa. De repente, el estruendo de los cascos de una escolta rompió la paz del escondite. Eran 20 hombres armados, con los uniformes polvorientos y la soberbia en el rostro. Al frente, Valderrama, montado en un alazán que bufaba de puro agotamiento. El coronel se detuvo, y sus ojos de buitre se clavaron en el tortillo. Vio el porte del animal, vio la fuerza que Gavino había cultivado con tanto amor, y vio sobre todo esa calma sobrenatural que el caballo desprendía. «Ese caballo tiene buena estampa», dijo Valderrama con una voz que sonaba a lámina vieja. «Es justo lo que necesito para la marcha de mañana». Gavino, con el corazón saltándole en el pecho, se puso frente al Silencio, extendiendo los brazos flacos como si pudiera detener una tormenta con su propio cuerpo. «Por favor, mi coronel», suplicó el muchacho, y las lágrimas ya le nublaban la vista. «No se lo lleve. Este caballo es todo lo que tengo. Él no sabe de guerras. Él nomás me conoce a mí. Es un animal delicado. No le va a servir para sus combates». Valderrama soltó una carcajada que resonó en las paredes de la barranca como un insulto a la creación. «¿Delicado, dices, muerto de hambre?», le espetó mientras bajaba de su montura. «Un caballo es una herramienta, como un fusil o un machete, y yo decido qué herramienta uso». Lo que pasó después, compadre, fue la primera marca de sangre en esta historia. Gavino se aferró al belfo del tordillo, gritando que prefería morir antes que entregarlo. Valderrama, sin decir una palabra más, sacó su revólver y le dio un cachazo en la frente al muchacho. Gavino cayó al suelo, como una bolsa de huesos, con la cara manchada de tierra y de ese rojo espeso que sale cuando el alma se siente herida. Ahí se quedó el pobre Gavino, sangrando en el polvo, viendo a través de una mancha de dolor cómo los soldados le echaban una soga de íxtele al cuello de su amigo. El Silencio no relinchó, no tiró coces. Se quedó mirando a Gavino con esos ojos grandes, como si quisiera memorizar la cara de su amigo para que no se le borrara con la maldad que venía. Valderrama, con un gesto de desprecio, montó al tordillo ahí mismo. Le hundió las espuelas de plata, de esas que tienen las rodajas como soles de cuchillos, pero el caballo no saltó de miedo. Caminó con un paso lento, solemne, alejándose de Gavino mientras el muchacho estiraba una mano inútil desde el piso. «Usted ha de saber, compadre, que el coronel quería un arma, pero se llevó un espejo.
Durante las semanas que siguieron, en el campamento militar, Valderrama intentó por todos los medios domar al animal a su manera. Usted sabe cómo es esa gente. Creen que el respeto se compra con hambre y se garantiza con golpes. Le quitaban la pastura por días para que el animal aprendiera a pedir clemencia. Lo amarraban al sol sin una gota de agua para que entendiera quién mandaba. Valderrama lo montaba todas las tardes y lo castigaba con el látigo hasta que el pelo tordillo se llenaba de ronchas sangrientas. «¡Muévete, bestia de los 1000 demonios!», le gritaba el coronel, hundiendo las espuelas en los costados que Gavino había curado con manteca y azufre. ¿Y sabe qué hacía el silencio, compadre? Guardaba el aire. No daba un solo relincho de dolor. Se quedaba mudo, con la mirada puesta en el horizonte de la sierra, como si su espíritu no estuviera ahí, como si Valderrama no fuera más que una mosca molesta picándole la piel. El caballo no se doblegaba. Caminaba cuando lo obligaban, pero lo hacía con una pesadez de piedra, con una resistencia silenciosa que estaba volviendo loco al coronel. Los soldados en los fogones comentaban en voz baja: «Usted sabe que la tropa se fija en todo». Decían que el caballo estaba embrujado, que tenía el alma de un mártir. Valderrama, en su desesperación por no poder romper la voluntad del animal, se ponía cada vez más violento. Pero cuanto más golpeaba el coronel, más silencioso se volvía el tordillo. Era un duelo de voluntades, compadre. La maldad de un hombre que quería ser Dios contra la dignidad de una bestia que recordaba lo que era el amor. Valderrama no entendía que el caballo no estaba obedeciendo, estaba esperando. Esperaba el momento en que la maldad de su nuevo dueño llegara al límite, el momento en que la injusticia fuera tan grande que hasta la tierra se negara a sostenerla. El coronel pensaba que el hambre lo haría sumiso, pero el hambre para el silencio era una vieja conocida de sus noches de eclipse. Pensaba que los golpes lo harían rápido, pero el tordillo solo conocía la rapidez que nace de la alegría, no del miedo. A veces, en el silencio de la noche, el caballo se quedaba parado en el corral del cuartel, mirando hacia las estrellas. Dicen que en esos momentos sus ojos brillaban con una luz diferente, como si estuviera hablando con Gavino a través de la distancia. El pacto de la sombra seguía vivo, compadre. Gavino, allá en la barranca, se despertaba gritando el nombre del caballo, sintiendo en sus propios costados el ardor de las espuelas de Valderrama. Porque cuando dos almas se unen de esa manera, el dolor no se divide, se comparte. Imagine el odio que crecía en el pecho de Valderrama. Él, que había humillado a generales y había hecho temblar a pueblos enteros, no podía hacer que un caballo flaco bajara la cabeza ante él. El tordillo lo miraba siempre de frente, con esa sabiduría antigua que le decía al coronel que, por más galones que llevara, no era más que una piltrafa de hombre. «Te voy a romper el orgullo, maldito penco», le decía Valderrama al oído, apretándole el bocado hasta que las encías del animal sangraban. «Mañana, cuando entremos al pueblo rebelde, vas a correr sobre los cadáveres y vas a aprender a disfrutar del olor a pólvora». Pero el silencio solo guardaba el aire. Estaba acumulando toda la injusticia de esas semanas, todos los golpes, todas las ofensas contra Gavino, toda la sed y todo el desprecio. Estaba preparándose para la batalla más grande de su vida, que no era contra los rebeldes, sino contra la infamia que llevaba montada en el lomo. Usted me dirá, compadre, ¿qué puede hacer un animal contra un coronel con 5000 hombres atrás? Pues mire usted, que la naturaleza tiene sus propios tribunales. Y en la sierra de Durango, cuando un hombre se cree más grande que la ley de la tierra misma se encarga de ponerle un alto. El coronel Valderrama pensaba que tenía una montura de hierro, pero no sabía que llevaba bajo la silla a un juez de 4 patas que estaba contando cada una de sus ofensas. Dígame, compadre, ahora que el mezcal nos ha puesto el alma en la mano, ¿no ha sentido usted alguna vez que el mundo lo trata como Valderrama trataba al tordillo? ¿No ha sentido que la vida le hunde las espuelas para obligarlo a caminar por sendas que usted no quiere? Cuénteme,
que aquí entre las sombras de Durango nos entendemos bien. ¿Ha guardado usted el aire, esperando el momento justo para decir ya basta? Mire las cicatrices de la leña en el fuego, cómo se retuercen antes de volverse ceniza. Así se retorcía el corazón del coronel Valderrama, lleno de una soberbia que lo iba a llevar directo al desastre. Él no sabía que el silencio de su caballo era el rugido de una tormenta que estaba por estallar. Él no sabía que Gavino, herido y humillado, seguía cabalgando en el espíritu del Tordillo. Quédese conmigo, compadre, no me deje el jarro vacío. Lo que viene es la parte donde la maldad se encuentra con el muro del honor, donde las espuelas de plata se rompen contra la voluntad de un animal que prefirió ser fusilado antes que ser el arma de un criminal. Vamos a hablar de la batalla de El Espinazo del Diablo, donde el Tordillo de Gavino se convirtió en el silencio de todo un pueblo. ¿Siente usted el peso de la injusticia en este relato? Pues beba otro trago, que la historia se va a poner más amarga que el ruda, pero más necesaria que el pan. Vamos a ver cómo Valderrama intentó usar al Tordillo para una masacre, y cómo el caballo le respondió con la quietud más heroica que se ha registrado en estos montes. Escriba en los comentarios, compadre, la maldad tiene un límite. Si usted también cree que hay cosas que ni la fuerza más grande puede obligar a hacer. Comparta este bloque de historia, que en este México nuestro, recordar el valor frente a los tiranos es lo único que nos mantiene la frente en alto. Suscríbase, no se me distraiga, que el coronel ya está ensillando, y el pueblo rebelde está en la mira. Vamos a ver si el acero de las espuelas pudo más que el latido de un corazón que aprendió el respeto en una noche de eclipse. La crónica sigue, compadre, y el Tordillo todavía tiene que caminar por el filo del abismo. Mire usted, compadre, cómo brilla el filo del machete cuando le da la luz del fuego. Así brillaba la saña en los ojos de Valderrama aquella mañana que partieron hacia el pueblo rebelde. Iba montado en el Tordillo, sintiéndose el amo del mundo. No sabía que estaba cabalgando sobre su propia tumba moral. El silencio caminaba con la cabeza baja, pero no por sumisión, sino porque iba contando los pasos hacia la justicia. Gavino, allá a lo lejos, se había levantado del polvo. Tenía la cicatriz del cachazo en la frente, pero tenía la mirada limpia. Dicen que esa mañana se puso a rezar, no por su vida, sino por el alma del caballo, pidiéndole que recordara todo lo que habían pasado juntos. Y el caballo, compadre, el caballo escuchó. ¿Usted ha visto cómo se pone el cielo antes de una granizada? Gris, pesado, cargado de piedras de hielo. Así estaba el aire en la sierra. Valderrama picó espuelas, pero el Tordillo no aceleró. Mantuvo su paso solemne, el paso de un juez que va hacia el estrado. El coronel maldecía, los soldados reían, y el destino se frotaba las manos en las cuevas de Durango. Apriete el paso, compadre, que la batalla final está cerca, y el paredón ya espera su turno. Vamos a ver quién de los dos tuvo más resistencia, si el odio del coronel o la fe del Tordillo. Échele, que la historia quema. Beba un trago largo, compadre, y agárrese de la mesa, porque hemos llegado al lugar donde los caminos se bifurcan y donde el destino le exige a cada quien que muestre de qué madera está hecho. Lo que le voy a contar ahora no es una historia de estrategia militar, ni de tácticas de guerra. Es la crónica del momento en que la tierra de Durango se detuvo para ver cómo un animal le enseñaba a un ejército lo que significa la palabra honor. Estamos en aquel mediodía maldito de 1915, frente a la plaza de un pueblo que ya no tenía nombre, solo miedo. Sienta el calor, compadre, ese sol que no alumbra, sino que quema como un fierro de herrar puesto al rojo vivo sobre la nuca. El aire olía a incienso viejo que salía de la parroquia y a ese azufre rancio de la pólvora que se queda pegado en la garganta y no se quita ni con el mejor mezcal. Ahí estaba el coronel Valderrama, montado en el silencio. El Tordillo se veía más flaco que nunca, con el pelo gris lleno de costras de sudor salitre y las marcas de los latigazos del día anterior cruzándole el lomo
como relámpagos de sangre seca. Pero el caballo no bajaba la cabeza, compadre. Tenía los belfos apretados y las orejas tiesas, escuchando el llanto que venía de adentro de la iglesia. Porque ahí, detrás de esas puertas de madera de encino reforzadas con fierro, se amontonaban las mujeres, los viejos y los chamacos. Eran familias enteras que no tenían más pecado que haberle dado un taco y un jarro de agua a los que huían de la saña del coronel. Valderrama estaba fuera de sí. Tenía la cara hinchada de rabia y los ojos inyectados en sangre. Se sentía humillado, porque el pueblo no se le había rendido a la primera descarga. Sacó su sable, un acero largo y afilado que brillaba con una luz asesina bajo el sol de Durango, y lo apuntó directo hacia la entrada de la parroquia. «¡Escúchenme bien, cabrones!», gritó Valderrama, y su voz rebotó en las paredes de adobe como un insulto. «Si no salen ahora mismo, voy a entrar a sangre y fuego. Y tú, tordillo maldito, vas a ser el primero en pisar sus cadáveres». El coronel le hundió las espuelas, pero no fue un aviso, compadre. Fue una carnicería. Le clavó las rodajas de plata en los ijares con tal fuerza que el cuero del caballo se rajó y la sangre empezó a chorrear por las patas del animal, manchando la tierra reseca de la plaza. Le dio un latigazo en el cuello que sonó como el estallido de un cohete. «¡Arre, animal!», rugía el tirano. «¡Galopa, que hoy nos vamos a dar un banquete de gloria!». Y aquí es donde la historia se vuelve leyenda, compadre. Usted sabe que un caballo está entrenado para obedecer, que el bocado de acero y el dolor de las espuelas son leyes que el animal no sabe desobedecer. Pero el silencio no era un animal cualquiera. En ese momento, mientras Valderrama lo azotaba y le desgarraba la carne con el metal, el tordillo se acordó. Se acordó de Gabino, se acordó del eclipse, se acordó de que el respeto no se gana con el látigo. El caballo sintió el temblor de terror que venía de adentro de la iglesia y sintió el latido podrido del corazón que llevaba montado en el lomo. Y el silencio hizo honor a su nombre. Se plantó. Fue como si las patas del tordillo se hubieran fundido con la roca misma de la sierra. Valderrama tiraba de las riendas con una fuerza que le arqueaba el cuello al animal hasta que el bocado de fierro le empezó a cortar las comisuras de los belfos. El caballo echaba espuma por la boca, una espuma teñida de rosa por su propia sangre, pero no dio un solo paso hacia adelante. Se quedó ahí, rígido, como una estatua de granito gris frente a la casa de Dios. Sus ojos, esos ojos grandes que Gabino tanto amaba, estaban fijos en la puerta de la iglesia, protegiéndola con la pura mirada. La tropa que estaba formada detrás empezó a murmurar. Los soldados se miraban unos a otros. Nunca habían visto nada igual. El coronel, ciego de una furia que ya no era humana, soltó el látigo y sacó su pistola. Una Colt de cachas de nácar que le brillaba en la mano como el diente de un lobo. «¿No te mueves, penco sarnoso?», le gritó al oído, y el aliento le olía a aguardiente y a muerte. «Pues vas a moverte por las malas, o vas a morir aquí mismo». En un acto de crueldad que hizo que hasta los soldados más curtidos desviaran la vista, Valderrama le puso el cañón de la pistola en la base de la oreja derecha al tordillo y disparó. ¡Pum! El estruendo sacudió la plaza entera. El proyectil le arrancó un pedazo de cartílago al caballo y la sangre brotó como un manantial, bañando el hombro del coronel. El tordillo se tambaleó, sacudió la cabeza, desorientado por el ruido y el dolor punzante que le quemaba el cráneo. Pero, compadre, el silencio ni siquiera parpadeó hacia el frente. No relinchó, no intentó huir, simplemente se volvió a plantar, más firme que antes, con la sangre chorreándole por la cara tordilla, cubriéndole un ojo como una láscara de rubí. Fue entonces cuando Valderrama cometió su último error. Se inclinó sobre el arzón de la silla para insultar de nuevo a los que estaban adentro de la iglesia, preparándose para dispararles él mismo desde el lomo del animal que no quería caminar.
Pero el silencio ya había tomado su decisión. El caballo no se iba a encabritar para huir, compadre. Se iba a encabritar para impartir justicia. Con un movimiento que nadie vio venir, el tordillo soltó un reparo que no era de este mundo. No fue el salto de un caballo asustado. Fue una explosión de toda la rabia acumulada durante semanas de hambre y golpes. Los cuartos traseros del animal se lanzaron hacia el cielo con una potencia que rompió la cincha de la silla vieja. Valderrama, que estaba mal sentado y confiado en su dominio, salió volando por los aires. Fue un vuelo corto, compadre, pero que se sintió eterno. El coronel cayó de espaldas, directo en medio de la callejuela que daba a la plaza, justo en la línea de fuego donde los tiradores rebeldes, que habían estado escondidos en las azoteas esperando un descuido, tenían la mira puesta. El tirano cayó en el polvo, aturdido, con el uniforme de gala manchado de la sangre del caballo que tanto había despreciado. Antes de que pudiera ponerse en pie, antes de que pudiera gritar una orden más, el silencio de la plaza se rompió con el tableteo de los fusiles. Valderrama, el hombre que no conocía la piedad, murió ahí mismo, en la tierra que quería incendiar, entregado por la voluntad de una bestia que dijo «basta». Pero la crónica no termina ahí, compadre, porque los soldados de Valderrama, viendo a su jefe muerto, empezaron a disparar a lo loco contra la iglesia. La gente empezó a salir por una puerta lateral, intentando ganar la barranca para salvar la vida. El silencio, herido, chorreando sangre de la oreja y de los ijares, se dio cuenta de lo que pasaba. ¿Qué haría un animal normal, compadre? Correr hacia el monte para salvarse. Pero el silencio se puso entre los fusiles y la gente. El tordillo caminó hacia el centro de la plaza, cubriendo con su cuerpo el paso de las mujeres y los niños que corrían hacia la libertad. Se quedó ahí, recibiendo el plomo que iba destinado a los inocentes. ¡Tump! El primer impacto le dio en la paleta. El caballo se estremeció, pero no cayó. ¡Tump! El segundo le dio en el costado, justo donde terminan las costillas. El silencio exhaló un suspiro largo, un vaho rojo de agonía, pero mantuvo las patas firmes sobre la tierra de Durango. ¡Tump! El tercer impacto le dio en el cuello. El tordillo se quedó como una muralla de carne y hueso, aguantando el castigo, mientras los últimos pobladores desaparecían entre los mezquites de la quebrada. Solo cuando el último niño estuvo a salvo, solo cuando ya no quedó nadie a quien proteger, el silencio dejó que sus patas se doblaran. No cayó como un fardo de carne. Se arrodilló primero, con una solemnidad que hizo que los soldados dejaran de disparar. Se quedaron mirando al animal que, con 3 balas en el cuerpo y media oreja menos, seguía mirándolos con una paz que les quemaba el alma. Los soldados se acercaron despacio, con los rifles bajos. Vieron al caballo tordillo echado en el suelo, respirando con dificultad, con la sangre formando un charco oscuro que la tierra de Durango bebía con respeto. Ya no era la bestia de Valderrama, era el salvador del pueblo. Lo capturaron ahí mismo, porque el animal ya no tenía fuerzas para levantarse, pero ninguno se atrevió a ponerle la mano encima con violencia. Lo llevaron a rastras hacia el cuartel, como quien lleva un trofeo sagrado que le da miedo tocar. Mire usted, compadre, cómo está el jarro de mezcal, casi vacío, pero con la esencia de la planta todavía ahí. Así estaba el silencio cuando lo metieron al corral de los condenados. Estaba vacío de fuerzas, pero lleno de una gloria que ningún ejército de la revolución podía igualar. Dígame, compadre, ¿ha visto usted alguna vez tanta nobleza? ¿Se ha puesto usted alguna vez frente a las balas para salvar a alguien que no tenía nada que darle a cambio? Cuénteme, que yo sé que en este rincón de la sierra valoramos la lealtad por encima de la vida misma. ¿Cree usted que el sacrificio del tordillo valió la pena? ¿O cree que fue una locura de un animal que no sabía lo que hacía? Yo creo que lo sabía muy bien. Yo creo que Gavino,
Le enseñó que la vida solo tiene valor cuando se usa para proteger lo que es puro. Eche el último trago de este bloque, compadre, que todavía nos queda ver cómo terminó aquel consejo de guerra y qué fue lo que pasó cuando el destino volvió a poner a un hombre y a un caballo frente a frente. Vamos a ver si el plomo de Santoscoy pudo terminar lo que el odio de Valderrama empezó. Pero quédese con esta imagen. El tordillo en medio de la plaza, sangrando por 3 heridas, siendo el escudo de un pueblo entero. Porque ese día, compadre, la tierra no se detuvo por el miedo, se detuvo por el asombro de ver a un caballo ser más hombre que los generales. Escríbame, compadre. Dígame qué siente al saber que el silencio entregó al tirano para salvar a los inocentes. ¿No le dan ganas de brindar por la memoria de ese cuaco? Suscríbase, que la crónica final ya viene galopando y no quiero que se me quede atrás en el camino de los recuerdos. Vámonos, que el paredón está esperando y la leyenda todavía tiene una página que escribir. Mire las brasas, compadre. Vea cómo ese último rescoldo de encino se aferra a la vida antes de volverse ceniza gris y fundirse con la tierra. Así se nos va la noche. Pero antes de que el primer rayo de sol asome por los picachos de la sierra de Durango y nos obligue a regresar a la realidad de los hombres, déjeme rematarle esta historia, porque el final de El Silencio no fue un adiós, sino un aquí me quedo para siempre. Acerque su jarro, que este último trago de mezcal es para honrar la verdad, esa que no se escribe con tinta en los despachos de los generales, sino con el sudor y la sangre de los que no tienen voz. Hoy, si usted se interna por esas veredas donde el aire todavía huele a pino y a pólvora vieja, llegará a ese mismo pueblo que la historia quiso olvidar. Y ahí, en el centro de la plaza, frente a la parroquia que aún guarda los balazos de 1915, verá usted un poste de mezquite. No es un árbol cualquiera, compadre. Es una madera vieja, retorcida, con la corteza dura como el cuero de un buey y las ramas apuntando al cielo como dedos acusadores. Nadie en ese pueblo, ni el más valiente de los rancheros ni el más necesitado de los leñadores, se atreve a ponerle un hacha encima. Dicen que ese mezquite tiene memoria. Dicen que es el lugar exacto donde amarraron al tordillo para el fusilamiento. Y dicen que si usted le pone el oído al tronco en las noches de eclipse, todavía se escucha el latido rítmico de un corazón que no supo de miedos. Usted se preguntará, compadre, ¿por qué seguimos cantando sobre un cuaco flaco 100 años después? ¿Por qué la gente de Durango se quita el sombrero cuando escucha el corrido de El Silencio? Pues mire usted, que la amarga verdad de nuestra tierra es que el poder siempre intenta comprar la posteridad, pero la posteridad solo le pertenece a la lealtad. El coronel Valderrama, aquel tirano de espuelas de plata que quiso usar al tordillo como arma de masacre, tuvo un entierro con honores en la capital. Lo bajaron a la tumba envuelto en la bandera, con salvas de artillería, con discursos de mármol y con una placa de bronce que decía «Héroe de la Revolución». Pero mire qué cosa tiene la vida, compadre. Hoy nadie recuerda su cara. Su nombre ha sido borrado por el polvo de los archivos y por el olvido de los que sufrieron su saña. Su placa de bronce se la robó el tiempo y sus medallas no son más que chatarra en algún cajón olvidado. En cambio, el caballo que se negó a obedecer, el animal que prefirió el plomo antes que el galope de la infamia, vive en cada verso que los abuelos les enseñan a los nietos junto al fogón. Vive en el viento de la sierra y en el orgullo de los que saben que ser débil a los ojos del mundo no es lo mismo que ser cobarde. El Silencio ganó su última batalla, compadre, porque su rebeldía fue la más pura de todas, la rebeldía de negarse a causar dolor. Imagine a Gavino, compadre. Dicen que Gavino sobrevivió a la guerra. Llegó a viejo viviendo en un jacal cerca de la barranca donde crió al tordillo. Dicen que nunca volvió a tener otro caballo, porque después de conocer la lealtad de El Silencio, cualquier otra montura le parecía de mentira. Se sentaba en su portal a ver los atardeceres de Durango
y cuando alguien le preguntaba por el tordillo, Gabino no lloraba. Nomás sonreía con esa sabiduría de los que han visto el milagro de frente. Él sabía que su caballo no había muerto por un pecado de los hombres, sino por una virtud que los hombres no podíamos entender. «El tordillo no murió, muchacho», le decía Gabino a los curiosos. «Nomás se hizo aire para poder cuidar a todos los que caminan por la sierra con la conciencia limpia». Mire usted, compadre, que esta leyenda nos enseña una lección que cala más hondo que el frío de Durango. Nos enseña que el poder puede comprar la fuerza, sí. Puede comprar los rifles, puede comprar los uniformes, puede comprar a los jueces y puede comprar los periódicos. Pero el poder jamás, jamás podrá comprar la lealtad. La lealtad no es una mercancía que se intercambia por alfalfa o por una silla de cuero piteado. La lealtad es un pacto de sombras, un hilo invisible que une a dos seres que han decidido que la dignidad vale más que la respiración. A veces, la vida nos pone frente a nuestro propio pelotón de fusilamiento, ¿verdad? No siempre son rifles Mauser, compadre. A veces es la necesidad que nos tienta a traicionar a un amigo. A veces es el miedo que nos empuja a callar ante una injusticia. A veces es el látigo de la ambición que nos obliga a pisotear a los inocentes para llegar más rápido a una meta que no sirve de nada. En esos momentos, cuando el mundo nos hunde las espuelas hasta el hueso y nos grita que galopemos hacia la oscuridad, es cuando debemos recordar al tordillo de Gabino. Debemos recordar que el acto de rebeldía más grande que existe es simplemente negarse a ser el arma del verdugo. El mezquite de la plaza de Durango es el testigo de esa verdad. Sus raíces se alimentaron de la sangre de un justo, y por eso sus ramas son tan fuertes. Los abuelos dicen que el árbol no da sombra, da consuelo, y que cuando los tiempos se ponen difíciles y la injusticia vuelve a rondar por las calles con su cara de general soberbio, el mezquite exhala un vaho que calma los ánimos y le devuelve la umbría a los que están por rendirse. Usted, compadre, que me ha escuchado con tanta paciencia en esta noche de recuerdos, llévese esto grabado en el alma. No deje que el mundo le diga que usted es débil, porque prefiere la paz a la violencia. No deje que nadie le convenza de que su silencio ante el mal es cobardía, cuando en realidad es la resistencia más heroica que existe. A veces, quedarse plantado en el lugar correcto es más valiente que cualquier carga de caballería. Mire cómo el sol empieza a lamer la orilla del horizonte. El cielo de Durango se pone de ese color gris perlado, igualito al pelo del silencio, antes de que la guerra lo manchara. Es hora de que cada quien agarre su vereda. Pero antes de irnos, echemos el último sorbo por Gabino y por su tordillo. Por el hombre que enseñó con la mano extendida, y por el animal que aprendió con el corazón. Esta leyenda del silencio no es una historia de muerte, compadre. Es una crónica de inmortalidad. Porque mientras haya alguien como usted que se detenga a escucharla, y mientras haya alguien como yo que se atreva a contarla, el tordillo seguirá cabalgando por la sierra de Durango. Seguirá siendo el escudo de los inocentes y el terror de los tiranos, que creen que el plomo puede matar a la justicia. Dígame, compadre, antes de despedirnos, ¿no siente usted que ahora camina más derecho? ¿No siente que el aire le llena mejor los pulmones? Es la fuerza de la rebeldía del tordillo que se le ha metido en la sangre. Cuénteme su opinión en los comentarios, que para mí su palabra es ley. Dígame si usted también tiene un mezquite en su vida que se niega a cortar, un principio que defiende contra viento y marea. Y no se olvide, compadre, suscríbase a este rincón de crónicas, dele al me gusta, comparta este relato con los suyos, que en estos tiempos de tanto ruido, hace falta que el silencio de los justos se escuche fuerte en todo México. Yo soy el cronista, y ha sido un honor compartir este mezcal y esta historia con usted. Que la sombra del tordillo le cuide los pasos, y que su corazón siempre encuentre el camino de regreso a la dignidad. Mire usted, compadre, allá a lo lejos, entre la niebla de la mañana,
¿No le parece ver una sombra gris que corre libre por las cumbres? Yo creo que sí. Es él. Es el silencio, que ya no está amarrado a ningún poste, que ya no tiene que aguantar ninguna espuela. Es libre, como libre es el hombre que sabe decir no cuando el mundo le exige que pierda el alma. Váyase con cuidado, compadre, que el mezquite de la verdad le dé sombra en su camino y que nunca le falte un motivo para quedarse plantado en su honor. Hasta la próxima crónica, y que viva Durango y sus leyendas, que no mueren nunca. Usted sabe, compadre, que la vida es un galope corto, pero lo que dejamos atrás es lo que nos hace eternos. El silencio nos dejó su quietud, Gavino nos dejó su fe, y Durango nos dejó este poste de mezquite que es la brújula de nuestra hombría. No lo olvide nunca, compadre. A veces, el acto de valentía más grande es simplemente negarse a causar dolor, aunque le cueste a uno la vida. Salud, compadre, y hasta que los caminos nos vuelvan a juntar bajo la luz de otra leyenda.